Parte 1. Organización corporal. Capítulo 1. Temas principales de anatomía y fisiología. Una nueva vida empieza, un embrión humano en la punta de un alfiler. Esquema. Del capítulo 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología 2. Anatomía. El estudio de la forma 2. Fisiología. El estudio de la función 3. 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica 3. El legado de griegos y romanos 3. El nacimiento de la medicina moderna 4. La vida en revolución 6. 1.3 El método científico 7. El método inductivo 7. El método hipotético, deductivo 8. Diseño de experimentos 8. La revisión científica externa 9. Datos, leyes y teorías 9. 1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano 9. Evolución, selección y adaptación 10. Las adaptaciones básicas del ser humano como primate 10. Bipedestación 11. 1.5 Estructura humana 12. La jerarquía de la complejidad 12. Variación anatómica 14. 1.6 Función humana 14. Características de la vida 15. Variación fisiológica 16. Homeostasis y retroalimentación negativa 16. Retroalimentación positiva y cambio rápido 18. 1.7 El lenguaje de la medicina 20. La historia de la terminología anatómica 20. Análisis de los términos médicos 20. Formas plural, adjetiva y posesiva 21. Pronunciación 22. La importancia de la precisión 22. 1.8 Repaso de los temas principales 22. Guía de estudio 25 Conocimiento más a fondo. 1.1 Medicina evolutiva, vestigios de la evolución humana 10. 1.2 Aplicación clínica, transposición visceral y otras anatomías inusuales 14. 1.3 Historia médica, hombres en el horno 18. 1.4 Historia médica, orígenes oscuros de palabras 21. 1.5 Aplicación clínica, imágenes médicas 23. Módulo 1, Orientación corporal parte 1 Organización corporal. Ninguna rama de la ciencia se aplica tan cerca de casa como la del propio cuerpo. Se está agradecido por la confiabilidad del corazón, causa asombro la capacidad de músculos y articulaciones que muestran los atletas olímpicos y se medita con los filósofos sobre los antiguos misterios de la mente y las emociones. Se quiere saber cómo funciona el cuerpo y cuándo funciona mal, también se quiere saber qué sucede y qué se puede hacer al respecto. Aún los escritos más antiguos de la civilización incluyen documentos médicos que atestiguan el intemporal impulso de la humanidad por conocerse a sí misma. Ahora el lector se internará en un tema que es tan antiguo como la civilización, pero que crece con miles de publicaciones científicas cada semana. Este libro representa una introducción a la estructura y función del cuerpo humano, la biología del organismo humano. El objetivo principal es proporcionar bases sólidas para el estudio avanzado del cuidado de la salud, la fisiología del ejercicio, la patología y otros campos relacionados con la salud y el bienestar físico. Sin embargo, más allá de este propósito, también proporciona un sentido muy satisfactorio a la comprensión de sí mismo. Aunque este tema resulta provechoso y enriquecedor, el cuerpo humano es demasiado complejo y para comprenderlo se requiere aprender gran cantidad de detalles. Pero la comprensión de tales tópicos se facilitará al relacionarlos con algunos conceptos amplios y unificadores. Por tanto, el objetivo de este capítulo consiste en introducir esos conceptos y poner el resto del libro en perspectiva. Se abordan el desarrollo histórico de la anatomía y la fisiología, los procesos de pensamiento que llevaron al conocimiento vertido en esta obra, el significado de la vida humana, un concepto central de la fisiología llamado homeostasis, y la manera de comprender mejor la terminología médica. 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá a. Definir anatomía y fisiología y relacionarlas entre sí. b. Describir varias maneras de estudiar la anatomía humana. c. Definir algunas subdisciplinas de la fisiología humana. Anatomía es el estudio de la estructura y fisiología es el estudio de la función. Ambos métodos son complementarios y nunca se separan por completo. Juntos, integran el fundamento de las ciencias de la salud. Cuando se estudia una estructura, se quiere saber qué hace. Por tanto, la fisiología da significado a la anatomía. A la inversa, la anatomía es lo que hace posible la fisiología. Esta unidad entre forma y función es un tema importante que se debe tener en cuenta mientras se estudia el cuerpo. Se hallarán muchos ejemplos al avanzar en la lectura del libro, algunos serán indicados al lector y otros los descubrirá por sí mismo. Anatomía, el estudio de la forma. La estructura del cuerpo humano se puede examinar de varias maneras. La más simple es la revisión visual, la observación del aspecto del cuerpo, como cuando se realiza una exploración física o se establece un diagnóstico clínico a partir del aspecto superficial. La exploración física también requiere que se toque y se escuche el cuerpo. Palpación 1 es la percepción de la estructura con las manos, como cuando se palpa un ganglio linfático edematoso o se toma el pulso. La auscultación 2 consiste en escuchar los sonidos naturales producidos por el cuerpo, como los cardíacos y los pulmonares. En la percusión, el examinador da pequeños golpes al cuerpo, percibe una resistencia anormal y escucha el sonido emitido en busca de signos de anormalidades como bolsas de líquido o aire. Pero una comprensión más profunda del cuerpo depende de la disección, el corte y la separación cuidadosos de tejidos para descubrir sus relaciones. En sí, las palabras anatomía 3 y disección 4 significan apartar mediante corte. Hasta el siglo XIX, a la disección se le denominaba anatomización. En muchas escuelas de ciencias de la salud, uno de los primeros pasos en la capacitación de los estudiantes consiste en disecar un cadáver, sin que un cuerpo humano muerto, figura 1.1. Muchos conocimientos de la estructura humana se obtienen de la anatomía comparada, el estudio de más de una especie para examinar las similitudes y diferencias estructurales, para analizar las tendencias evolutivas. Los estudiantes de anatomía a menudo empiezan por disecar otros animales con los que el ser humano comparte un ancestro común y gran parte de las similitudes estructurales. Muchas de las razones para la estructura humana solo se aprecian al observar la estructura de otros animales. Figura 1.1 Antigua clase de medicina en el laboratorio de anatomía macroscópica, con 3 cadáveres. ¿Por qué los estudiantes de medicina deben estudiar más de un cadáver? 1 Palp igual a tocar, sentir. Action igual a proceso.
2 auscult igual a escuchar, Asian igual a proceso, 3 ana igual a apartar, tome igual a cortar, 4 dis igual a apartar, sec igual a cortar, 5 decadere igual a caer o morir. 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica, resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá a. Dar ejemplos de la manera como la ciencia biomédica moderna surgió de una era de superstición y autoritarismo. B. Describir las contribuciones de algunas personas clave que ayudaron a lograr esta transformación. Cualquier ciencia se disfruta más cuando se toma en cuenta no solo el estado actual del conocimiento, sino la forma en que se compara con la comprensión que se tenía sobre el tema en el pasado y la manera como se ha desarrollado ese conocimiento. De todas las ciencias, la medicina tiene una de las historias más fascinantes. La ciencia médica ha progresado mucho más en los últimos 50 años que en los 2500 anteriores, pero el campo no surgió de la noche a la mañana. Se ha construido a partir de siglos de razonamiento y controversia, de triunfo y derrota. No se puede apreciar por completo su estado actual sin comprender su pasado. Personas que tuvieron la curiosidad de probar cosas nuevas, la visión de observar la forma y la función del ser humano de nuevas maneras, además del valor de poner en duda a la autoridad. El legado de griegos y romanos. Hace 3000 años, los médicos de Mesopotamia y Egipto ya trataban a los pacientes con fármacos vegetales, sales, fisioterapia y sanación mediante la fe. Sin embargo, suele considerarse que el padre de la medicina es el médico griego Hipócrates, cerca de 460 cerca de 375 a.C. Él y sus seguidores establecieron un código de ética para los médicos, el juramento hipocrático, que muchos estudiantes que se gradúan en medicina aún repiten en su forma moderna. Hipócrates exigía a los médicos que dejaran de atribuir la enfermedad a las actividades de dioses y demonios y que buscaran sus causas naturales, que podrían proporcionar las únicas bases racionales para el tratamiento. Aristóteles, 384 a 322 a.C., fue uno de los primeros filósofos en escribir acerca de la anatomía y la fisiología. Creía que las enfermedades y otros acontecimientos naturales podrían tener causas sobrenaturales, a las que denominó theologi, o naturales, a las que llamó physici o physiologi. De ellos se derivan los términos physician, médico en inglés, y fisiología. Hasta el siglo VI, a los médicos se les llamaba, en inglés, doctors of physic, doctores del físico. En su libro de anatomía, sobre las partes de los animales, Aristóteles trató de identificar temas unificadores en la naturaleza. Entre otras características, argumentaba que las estructuras complejas están construidas a partir de varios componentes más pequeños, una perspectiva que resulta útil en este capítulo. Aplicación de lo aprendido. Al terminar el estudio de este capítulo, analice la relevancia de la filosofía aristotélica para el razonamiento actual acerca de la estructura humana. Por supuesto, la disección no es el mejor método para estudiar a una persona viva. Alguna vez fue común diagnosticar trastornos mediante la cirugía exploratoria, se abría el cuerpo y se echaba un vistazo para saber lo que estaba mal y lo que se podía hacer al respecto. Sin embargo, cualquier rotura de las cavidades corporales representa un riesgo, y casi todas las cirugías exploratorias se han reemplazado con técnicas de imagen médicas, métodos que permiten ver el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía y que se estudiarán al final de este capítulo. Consulte ese conocimiento más a fondo. 1.5. A la rama de la medicina que se relaciona con las imágenes se le denomina radiología. A la estructura que puede verse a simple vista, mediante observación de la superficie, radiología o disección, se le denomina anatomía macroscópica. En última instancia, las funciones del cuerpo son resultado de sus células individuales. Para ver estas, por lo general se toman muestras de tejido, se segmentan finamente, se les aplican tintes y se les observa al microscopio. A este campo se le llama histología 6, anatomía microscópica. La histopatología es la exploración de tejidos bajo el microscopio, en busca de alguna enfermedad. La citología 7 es el estudio de la estructura y la función de células individuales. La ultraestructura alude al detalle fino, en el nivel molecular, visto por el microscopio electrónico. Fisiología, el estudio de la función. La fisiología 8 utiliza los métodos de la ciencia experimental que se analizarán más adelante. Cuenta con muchas subdisciplinas como la neurofisiología, la fisiología del sistema nervioso, la endocrinología, la fisiología hormonal y la fisiopatología, los mecanismos de la enfermedad. En parte debido a las limitaciones en la experimentación en seres humanos, mucho de lo que sabemos acerca de la función corporal se ha desarrollado a partir de la fisiología comparada, el estudio de la forma en que diferentes especies han resuelto problemas vitales como el balance hídrico, la respiración y la reproducción. La fisiología comparada también es la base para el desarrollo de nuevos medicamentos y procedimientos médicos. Por ejemplo, tal vez un cardiocirujano deba aprender cirugía en animales, antes de practicar en seres humanos, hasta que se demuestre mediante la investigación en animales que confiere beneficios importantes sin riesgos inaceptables. Antes de proseguir, responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior. 1. ¿Cuál es la diferencia entre anatomía y fisiología? ¿Cómo se apoyan entre sí estas dos ciencias? 2. Indique el método que se aplicaría para cada uno de los siguientes casos. Escuchar a un paciente en busca de un soplo cardíaco, estudiar la estructura microscópica del hígado, examen microscópico del tejido hepático en busca de signos de hepatitis, aprendizaje de los vasos sanguíneos en un cadáver, y una autoexploración de mamas. 6. Histo igual a tejido, logos igual a estudio. 7. Cito igual a célula, logos igual a estudio. 8. Fisio igual a naturaleza, logos igual a estudio. Claudio Galeno, cerca de 130 a cerca de 200 deciculombios, médico de los gladiadores romanos, escribió el texto médico más influyente de la antigüedad, un libro que fue adorado de manera excesiva por los profesores de medicina de los siglos que siguieron. La disección de cadáveres estaba prohibida en la época de Galeno debido a ciertos excesos horribles que la antecedieron, incluso la disección pública de esclavos y prisioneros vivos. Por tanto, aparte de lo que podía aprender al tratar las heridas de los gladiadores, Galeno estaba limitado a la disección de cerdos, monos y otros animales. Debido a que no estaba permitida la disección de cadáveres, tuvo que adivinar gran parte de la anatomía humana e hizo algunas deducciones incorrectas a partir de la disección de animales. Por ejemplo, afirmó que el hígado humano tenía 5 lóbulos parecidos a dedos, como si se tratara de un guante de béisbol, porque es lo que había visto en los babuinos.
Pero Galeno consideró que la ciencia debía ser un método de descubrimiento, no un cuerpo de hechos que tenían que aceptarse por fe. Advirtió que aún sus propios libros podrían estar equivocados y aconsejó a sus seguidores que confiaran en sus propias observaciones más que en cualquier libro. Por desgracia, su consejo no fue seguido. Durante casi 1500 años, los profesores de medicina enseñaron de manera dogmática lo que leyeron de Aristóteles y Galeno, sin atreverse siquiera a cuestionar la autoridad de estos antiguos maestros. El nacimiento de la medicina moderna. En la Edad Media, el estado de la ciencia médica variaba en gran medida entre las diferentes culturas religiosas. La ciencia fue reprimida de manera estricta en la cultura cristiana europea casi hasta el siglo XVN, aunque algunas de las escuelas de medicina más famosas de Europa se fundaron en esa época. Sin embargo, sus profesores enseñaban medicina como un comentario dogmático sobre Galeno y Aristóteles, no como un campo de investigación original. Las ilustraciones médicas medievales eran representaciones burdas del cuerpo y su intención era decorar una página más que describir al organismo de manera objetiva. Algunas de estas ilustraciones correspondían a cartas astrológicas que mostraban cuál signo del zodiaco se consideraba que influía en cada órgano del cuerpo, figura 1.2. De esta pseudociencia proviene la palabra influenza, que en italiano significa influencia. Durante esta época, se inhibía menos la libertad para preguntarse sobre el tema en las culturas judía y musulmana. Los médicos judíos eran los practicantes más estimados en su arte, y ninguno más famoso que Moshe ben Maimón, 1135 a 1204, conocido en el cristianismo como Maimónides. Nacido en España, huyó a Egipto a la edad de 24 años a causa de la persecución antisemita. Allí sirvió el resto de su vida como médico de la corte del sultán Saladín. Maimónides fue un rabino muy admirado y escribió muchos volúmenes sobre derecho y teología judíos, pero también escribió 10 influyentes libros médicos y cuantiosos tratados sobre enfermedades específicas. Entre los musulmanes, tal vez el estudioso más reconocido de la medicina fue Ibn Sina, 980-1037, conocido en Occidente como Avicena o el Galeno del Islam. Estudió a Galeno. Figura 1.2 Hombre zodiacal. Esta ilustración de un manuscrito médico del siglo XV refleja que en la Edad Media se creía que la astrología ejercía influencia sobre partes del cuerpo. ¿Cómo surgió la palabra influenza a partir de la creencia reflejada en esta ilustración? Y Aristóteles combinó sus hallazgos con descubrimientos propios y puso en duda la autoridad cuando la evidencia lo exigía. La medicina del Medio Oriente pronto superó a la europea. El libro de Avicena, el Canon de la Medicina, fue la principal autoridad en las escuelas médicas de Europa durante casi 500 años. Hasta hace muy poco tiempo, la medicina china tuvo poca influencia en el pensamiento y la práctica occidentales. Las artes médicas evolucionaron en China de manera muy independiente de la medicina europea. En capítulos posteriores de este libro se describen algunos de los conocimientos médicos y anatómicos de China e India en la antigüedad. La medicina moderna occidental empezó alrededor del siglo XV y en las mentes innovadoras de personas como el anatomista Andreas Vesalius y el fisiólogo William Harvey. Andreas Vesalius, 1514 a 1564, enseñó anatomía en Italia. En su época, la Iglesia Católica relajó su prohibición contra la disección de cadáveres, sobre todo para permitir autopsias en casos de muerte sospechosas. Más aún, en el Renacimiento italiano se creó un entorno más amigable para la erudición innovadora. La disección poco a poco se abrió paso en la enseñanza de los estudiantes de medicina en toda Europa. Sin embargo, era algo poco placentero y la mayoría de los profesores lo consideran no muy digno. En los días anteriores a la refrigeración o el embalsamamiento, el olor de los cadáveres en descomposición era insoportable. Las disecciones se realizaban al aire libre, en una carrera ininterrumpida de 4 días contra la putrefacción. Los adormilados estudiantes de medicina tenían que combatir el impulso de vomitar, a menos que quisieran despertar la ira de un profesor autoritario. Por lo general, los profesores se sentaban en una silla elevada, la cátedra, leyendo con sequedad, en latín, los libros de Galeno o Aristóteles mientras un barbero, cirujano de menor rango retiraba órganos putrefactos del cadáver y los sostenía para que los estudiantes los vieran. A la barbería y la cirugía se les consideraba artes similares del cuchillo, los postes de las peluquerías actuales datan de esa era, y las tiras roja y blanca simbolizan sangre y vendajes. Vesalius rompió con la tradición al descender de la doctora y hacer las disecciones por sí mismo. Pronto pudo señalar que gran parte de la anatomía en los libros de Galeno era incorrecta, y fue el primero en publicar ilustraciones exactas para la enseñanza de la anatomía, figura 1.3. Cuando otros empezaron a plagiar sus ilustraciones, Vesalius publicó el primer atlas de anatomía, De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano, en 1543. Este libro inició una rica tradición de ilustraciones médicas que se ha mantenido hasta la actualidad en textos de referencia como lo es Gray's Anatomy, 1856, así como en los atlas y libros con ilustraciones vívidas de hoy en día. La anatomía antecedió a la fisiología y fue necesario establecer sus bases. Lo que Vesalius fue para la anatomía, el inglés William Harvey, 1578 a 1657, lo fue para la fisiología. A Harvey se le recuerda sobre todo por sus estudios sobre la circulación sanguínea y por un pequeño libro que publicó en 1628, conocido por su título abreviado de Motu Cordis, sobre el movimiento del corazón. Él y Michael Servetus, 1511 a 1553, fueron los primeros científicos occidentales en darse cuenta de que la sangre debe circular de manera continuamente por el cuerpo, del corazón a los otros órganos y de regreso a este. Esto contradecía la creencia de Galeno de que el hígado convertía la comida en sangre, el corazón la bombeaba por las venas a todos los demás órganos y estos la consumían. Los colegas de Harvey, casados con las ideas de Galeno, lo ridiculizaron por su teoría, aunque ahora sabemos que era correcta, consúltese la p. 750. A pesar de la persecución y las adversidades, Harvey vivió hasta una edad avanzada, sirvió como médico de los reyes de Inglaterra y más adelante realizó un trabajo significativo en embriología. Lo más importante es que las contribuciones de Harvey representan el nacimiento de la fisiología experimental, el método que generó la mayor parte de la información que se encuentra en este libro. La medicina moderna también tiene una enorme deuda con dos inventores de esta época, Robert Hooke y Anthony Van Leeuwenhoek, quienes extendieron la visión de los biólogos al nivel celular.
Figura 1.3 El arte de Vesalius. Andreas Vesalius revolucionó la ilustración médica con el arte comparativamente realista que preparó para su libro de 1543, De Humani Corporis Fabrica. Robert Hooke, 1635 a 1703, inglés, diseñó instrumentos científicos de varios tipos e hizo muchas mejoras al microscopio compuesto. Se trata de un tubo con una lente en cada extremo, una lente objetivo cerca de la muestra, que produce una imagen inicial ampliada, y una lente ocular cerca del ojo del observador, que amplía aún más la primera imagen. Aunque ya en 1595 existían burdos microscopios compuestos, Hooke mejoró la óptica e inventó varias de las características útiles que se encuentran en los microscopios actuales: un plano para colocar la muestra, una fuente de iluminación y controles gruesos y finos de enfoque. Sus microscopios solo ampliaban hasta 30 veces, pero con ellos fue el primero en ver y asignar un nombre a las células. En 1663, observó cortes delgados de corcho y contempló que consistían de muchos cuadros pequeños, a los que llamó Seyuyae, pequeñas celdas, como referencia a los cubículos de un monasterio. Figura 1.4. Más A. Figura 1.4 Microscopio compuesto de Hooke. A. El microscopio compuesto tenía una lente en cada extremo de un cuerpo tubular. B. Dibujo de Hooke de las células del corcho, que muestran las paredes celulares gruesas características de los vegetales. Adelante observó delgados cortes de madera fresca y vio células vivas, llenas de jugos. A Hooke le interesaba sobre todo el examen microscópico de materiales como insectos, tejidos vegetales y partes animales. Publicó el primer libro integral sobre microscopía, Micrographia, en 1665. Anthony van Leeuwenhoek, 1632 a 1723, un comerciante holandés de productos textiles, inventó un microscopio simple, de una sola lente, con el fin de examinar el tejido de las telas. Su microscopio era una lente parecida a una cuenta montada sobre una placa de metal equipada con un clip movible para las muestras. Aunque su microscopio era más simple que el de Hooke, lograba una amplificación mucho más útil, hasta 200x, debido a la técnica superior de fabricación de las lentes. Por curiosidad, Leeuwenhoek examinó una gota de agua de un lago y se sorprendió de encontrar diversos microorganismos, pequeños animalículos, les llamó, que nadaban con gracia. Pasó a observar casi todo lo que llegaba a sus manos, incluidas células y capilares sanguíneos, esperma, tejido muscular y bacterias de raspados dentales. Leeuwenhoek empezó a remitir sus observaciones a la Royal Society of London en 1673. Al principio fue apreciado, y sus observaciones eran leídas con avidez por los científicos, pero el entusiasmo por el microscopio no duró. A finales del siglo XVII, se le trataba como un mero juguete para las clases altas, tan entretenido e insignificante como un caleidoscopio. Leeuwenhoek y Hooke se habían vuelto incluso el blanco de la sátira. Pero tal vez nadie en la historia había observado la naturaleza de una manera tan revolucionaria. Al llevar la biología al nivel celular, los dos hombres habían sentado nuevas bases para que la medicina moderna la siguiera siglos después. Los microscopios de Hooke y Leeuwenhoek producían imágenes deficientes, con orillas borrosas, aberración esférica, y distorsiones parecidas a arcoíris, aberración cromática. Tenían que resolverse estos problemas antes que fuera posible utilizar el microscopio de manera extendida como herramienta biológica. En la Alemania del siglo XIX, Carl Zeiss, 1816 a 1888, y su socio, el médico Ernst Abbe, 1840 a 1905, mejoraron en gran medida el microscopio compuesto, agregando el condensador y un desarrollo óptico superior. Con microscopios mejorados, los biólogos empezaron a examinar con entusiasmo una amplia diversidad de muestras. Hacia el año 1839, el botánico Matthias Schleiden, 1804 a 1881, y el zoólogo Theodor Schwann, 1810 a 1882, concluyeron que todos los organismos estaban compuestos por células. Aunque se necesitó otro siglo para que esta idea lograra aceptación general, constituyó la primera afirmación de la teoría celular, a la que biólogos posteriores añadieron otros conceptos, y que se resume en el capítulo 3. Tal vez, la teoría celular fue el descubrimiento más importante de la historia biomédica. Todas las funciones corporales eran interpretadas ahora como efectos de la actividad celular. Aunque en la época de Leeuwenhoek, Hooke y Harvey ya se habían establecido en gran medida las bases filosóficas de la medicina moderna, la práctica clínica aún se encontraba en un estado lamentable. Pocos médicos asistían a la escuela de medicina o recibían una educación formal en ciencias básicas o anatomía humana. La mayoría de médicos eran ignorantes, ineficaces y presuntuosos. Su práctica se basaba principalmente en la extracción de toxinas imaginarias del cuerpo a través del sangrado de sus pacientes o la inducción del vómito, el sudor o la diarrea. Realizaban operaciones con manos e instrumentos sucios, diseminando infecciones letales de un paciente a otro y negándose, por vanidad, a creer que ellos mismos eran los portadores de las enfermedades. Incontables mujeres morían por infecciones adquiridas de sus obstetras durante el parto. A menudo se desarrollaba gangrena en los miembros fracturados y se tenía que amputarlos. Además, no se contaba con anestesia para aminorar el dolor. La enfermedad aún era atribuida en gran medida a brujas y demonios, y muchas personas sentían que podían interferir con la voluntad de Dios y buscaban tratamiento. La vida en revolución. Esta breve historia ha llegado al umbral de la ciencia biomédica moderna. Se queda corta en cuanto a descubrimientos como la teoría de los gérmenes causantes de la enfermedad, el mecanismo de la herencia y la estructura del DNA. En el siglo XX, la biología básica y la bioquímica arrojaron una explicación mucho más profunda de la manera como funciona el cuerpo. Los avances en las imágenes médicas han mejorado la capacidad de diagnóstico y las estrategias de sostén de la vida. Se ha sido testigo de desarrollos monumentales en quimioterapia, vacunación, anestesia, cirugía, trasplantes de órganos y genética humana. A finales del siglo XX, se descubrió la secuencia base química de todos los genes humanos y se empezó a probar la terapia genética para tratar a los niños nacidos con enfermedades que, hasta hace poco, se consideraban incurables. Cuando los historiadores del futuro miren hacia atrás, al cambio de siglo, tal vez hablen con exultación de la revolución genética en que ahora se está viviendo. Varios descubrimientos de los siglos X y XX, y los hombres y mujeres detrás de ellos, se cubren en breves bosquejos históricos de capítulos posteriores.
Sin embargo, las historias contadas en este capítulo tienen una diferencia significativa. Las personas sobre las que se escribió aquí fueron pioneras en el establecimiento del pensamiento científico. Ayudaron a reemplazar la superstición con el reconocimiento de las leyes naturales. Tendieron un puente en el abismo entre el misterio y la medicación. Sin su revolución intelectual, quienes lo siguieron no hubieran podido concebir las preguntas correctas, mucho menos un método para responderlas. Antes de proseguir, responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior. 3. ¿De qué manera los seguidores de Galeno pasaron por alto su consejo? ¿Cómo se aplica este al lector y a este libro? 4. Describa 2 formas en que Vesalius mejoró la educación médica y estableció estándares que siguen siendo relevantes hoy en día. 5. ¿De qué manera influyen en los conceptos actuales de la forma y la función humanas los trabajos de inventores que van de Hook a Zeiss? 1.3. El método científico. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá a. Describir los métodos inductivo e hipotético, deductivo para obtener conocimiento científico. b. Describir algunos aspectos del diseño experimental que ayudan a asegurar resultados objetivos y confiables. c. Explicar lo que significan hipótesis, hecho, ley y teoría en ciencias. Antes del siglo XVN, solo unos cuantos individuos aislados habían llevado a la ciencia por un camino azaroso. Los filósofos Francis Bacon, 1561 a 1626, en Inglaterra, y René Descartes, 1596 a 1650, en Francia, imaginaron a la ciencia como una empresa mucho más grande y sistemática, con enormes posibilidades para la salud y el bienestar de los seres humanos. Detestaban a quienes debatían de manera interminable la filosofía antigua sin crear nada nuevo. Bacon estaba en contra del pensamiento prejuicioso y a favor de una mayor objetividad en la ciencia. Delineó una manera sistemática de buscar similitud, de diferencias y tendencias en la naturaleza y desarrollar generalizaciones útiles a partir de hechos observables. Se ven ecos de la filosofía de Bacon en el análisis del método científico que se presenta a continuación. Aunque los seguidores de Bacon y Descartes van con firmeza entre sí, ambos hombres querían que la ciencia se convirtiera en una empresa pública, cooperativa, apoyada por gobiernos y conducida por una comunidad internacional de estudiosos, en lugar de unos cuantos aficionados aislados. Inspirados por su visión, los gobiernos de Francia e Inglaterra establecieron academias de ciencias que aún florecen. Bacon y Descartes merecen el crédito de poner a la ciencia en la ruta de la modernidad, no por descubrir algo nuevo en la naturaleza o inventar alguna técnica, porque ninguno de ellos fue un científico, sino por crear nuevos hábitos para el pensamiento científico. Al decir científico, se quiere decir que este razonamiento se basa en suposiciones y métodos que pueden proporcionar información confiable, objetiva y comprobable acerca de la naturaleza. Las suposiciones de la ciencia son ideas que, según se ha demostrado, fueron fructíferas en el pasado. P.E.J. La idea de que los fenómenos naturales tienen causas naturales y que, por tanto, la naturaleza es predecible y comprensible. Los métodos de la ciencia son muy variables. Método científico alude menos a los procedimientos observacionales que a ciertos hábitos de creatividad disciplinada, observación cuidado, razonamiento lógico y análisis honesto de las observaciones y conclusiones de alguien. En el caso de las ciencias de la salud, resulta importante comprender estos hábitos. Este campo está sembrado con más fruslerías y fraudes que cualquier otro. Con frecuencia es necesario juzgar cuáles aseveraciones son confiables y cuáles falsas. Para hacer estos juicios se depende de una apreciación de la forma en que piensan los científicos, cómo establecen las normas sobre lo que es verdadero y por qué sus aseveraciones son más confiables que otras. El método inductivo. El método inductivo, descrito por primera vez por Bacon, es el proceso mediante el cual se hacen numerosas observaciones hasta que se adquiere confianza para realizar generalizaciones y predicciones a partir de ellas. Lo que se sabe de anatomía es producto del método inductivo. Se describe la estructura normal del cuerpo con base en observaciones de muchos cuerpos. Esto plantea el tema de que lo que se considera como prueba en la ciencia. Nunca se puede demostrar una aseveración más allá de toda refutación posible. Sin embargo, es probable considerar que una conclusión está demostrada más allá de la duda razonable cuando se llegó a ella por métodos de observación confiables, se probó y confirmó de manera repetida y no se halló que fuera falsa mediante cualquier observación creíble. En ciencia, todo lo verídico es tentativo, no hay espacio para el dogma. Siempre se debe estar preparado para abandonar la verdad de ayer si los hechos de mañana no la comprueban. El método hipotético, deductivo. La mayor parte del conocimiento fisiológico se adquirió por el método hipotético, deductivo. Un investigador empieza por plantear una interrogante y formular una hipótesis, una especulación informada o una respuesta posible a la pregunta. Una buena hipótesis debe ser 1, compatible con lo que ya se sabe y 2, contar con posibilidades de ser demostrada y, tal vez, ser refutada con pruebas. Capacidad de refutación significa que cuando se asegura que algo es científicamente verdadero, se debe tener capacidad de especificar qué prueba se realizaría para demostrar que es incorrecto. Cualquier cosa que no fuera posible refutar como incorrecta, entonces no sería científica. Aplicación de lo aprendido. En la antigüedad se creía que los dioses o demonios invisibles causaban la epilepsia. Hoy, los ataques epilépticos se atribuyen a brotes de actividad eléctrica anormal en las células nerviosas del cerebro. Explique por qué una de estas aseveraciones es refutable y, por tanto, científica, mientras que la otra no lo es. La finalidad de una hipótesis consiste en sugerir un método para responder una pregunta. A partir de la hipótesis, un investigador hace una deducción, por lo general en forma de predicción, sí. Entonces, cuando esta hipótesis sobre la epilepsia es correcta y se registran las ondas cerebrales de los pacientes durante las convulsiones, entonces se deberán observar brotes anormales de actividad. Un experimento realizado de manera apropiada permitirá observaciones que apoyen una hipótesis o, bien, causen que los científicos la modifiquen o la abandonen, formulen una mejor hipótesis y la prueben. La demostración de una hipótesis se basa en ciclos de conjetura y demostración de error hasta que se encuentra lo que apoyen las pruebas. Diseño de experimentos.
La ejecución apropiada de un experimento conlleva varias consideraciones importantes. ¿Qué se va a medir y cómo se planea hacerlo? ¿Cuáles efectos se observarán y cuáles se ignorarán? ¿Cómo se puede estar seguro de que los resultados se deben a factores, variables, que manipula el investigador y no a otra cosa? Cuando se trabaja con seres humanos, ¿cómo se evita que las expectativas del sujeto o su estado mental influyan en los resultados? Lo que reviste mayor importancia es la manera como se pueden eliminar los prejuicios propios y asegurarse de que aun los críticos más escépticos tendrán la misma confianza en las conclusiones que el propio investigador. Varios elementos del diseño de experimentos tienen el fin de resolver estas dudas: tamaño de la muestra. El número de sujetos, animales o personas usados en un estudio es el tamaño de la muestra. Con un tamaño adecuado se controlan acontecimientos azarosos y variaciones individuales en la respuesta, con lo que es posible depositar más confianza en el resultado. Por ejemplo, se tendría más confianza en un fármaco probado en 5 personas o en uno probado en 5.000. ¿Por qué? Testigos. Los experimentos biomédicos requieren comparación entre personas tratadas y no tratadas para que se pueda juzgar si el tratamiento produjo algún efecto. Un grupo de referencia, o grupo testigo, está conformado por pacientes con características que se parezcan lo más posible a las del grupo de tratamiento, excepto respecto de la variable que se analice. Por ejemplo, se ha demostrado que el ajo reduce la colesterolemia. En un estudio, se administraron 800 miligramos diarios de polvo de ajo a voluntarios con alta concentración de colesterol durante 4 meses y se observó un promedio de 12% de reducción en la colesterolemia. Se trató de una reducción significativa y se debió al ajo. Es imposible saberlo sin comparar el resultado con el de un grupo de referencia de personas similares que no recibieron tratamiento. En dicho estudio, el grupo de referencia solo promedió 3% de reducción, de modo que al parecer el ajo propició una diferencia. Efectos psicosomáticos. Son los que ejerce el estado mental en la fisiología. Su influencia puede ser indeseable en los resultados de experimentos, si no son controlados. Por tanto, en la investigación farmacológica se acostumbra a administrar un placebo, una sustancia sin efecto fisiológico significativo sobre el cuerpo, al grupo de referencia. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas con un fármaco, se le administra al grupo de tratamiento y al grupo testigo o de referencia, se le dan tabletas de aspecto idéntico, pero de azúcar. Ningún paciente debe saber cuáles tabletas le administraron. Cuando se observan resultados significativamente distintos entre los grupos se podrá confiar en que la diferencia no se deberá a que sepan lo que tomaron. Sesgo del investigador. En un mundo tan competitivo y de alto riesgo como el de la investigación médica, resulta probable que los experimentadores deseen tanto ciertos resultados que sus tendencias, incluso de manera involuntaria, alteren la interpretación de los datos. Una manera de evitarlo es con estudios doble ciego. En este procedimiento, tanto el sujeto al que se da el tratamiento como la persona que lo administra y recibe los resultados desconocen si el sujeto recibe la sustancia en investigación o placebo. Un investigador preparará tabletas con aspecto idéntico, pero unas con el fármaco y otras con placebo, luego las etiqueta con números de código y las distribuirá a los médicos participantes, quienes no sabrán si administran fármaco o placebo, de modo que no pueden dar a los sujetos, ni por accidente, la más mínima pista de cuál sustancia se les administra. Cuando se recaban los datos, el investigador puede correlacionarlos con la composición de las tabletas y determinar si el fármaco resultó más eficaz que el placebo. Pruebas estadísticas. Cuando se lanza una moneda al aire 100 veces, se espera que caiga 50 veces de un lado y 50 del otro. Si en realidad cae en una relación 48 en 52, tal vez se atribuya este resultado al margen de error y no a que la moneda esté cargada. Pero ¿qué pasa si cae 40 en 60? ¿En qué punto se empezaría a sospechar una irregularidad? El investigador enfrenta de manera rutinaria este tipo de problemas. ¿Cuán grande debe ser la diferencia entre los grupos de referencia y experimental para tener la confianza de que se debió al tratamiento y no solo a una variación aleatoria? ¿Qué pasa si el grupo de tratamiento mostró una reducción de 12% en la colesterolemia y el grupo de placebo una de 10%? Bastaría para concluir que el tratamiento resultó eficaz. Los científicos disponen de una buena cantidad de pruebas estadísticas que pueden aplicarse a los datos para determinar su confiabilidad. Tal vez el lector haya escuchado algo acerca de la prueba de Chi cuadrada, la prueba el análisis de varianza, por ejemplo. Un resultado característico de una prueba estadística podría expresarse de la siguiente manera: se puede estar 99.5% seguro de que la diferencia entre los grupos A y B se debió al tratamiento experimental y no a una variación aleatoria. La ciencia no se basa en aseveraciones absolutamente verídicas, sino en afirmaciones de probabilidad. La revisión científica externa. Cuando un científico hace una solicitud de financiamiento a fin de apoyar un proyecto de investigación o remite resultados para su publicación, la solicitud o el manuscrito es sometido a una revisión científica externa, una evaluación crítica por parte de otros expertos en el campo. Aun después de que un informe sea publicado, si los resultados son importantes o poco convencionales, es probable que otros científicos traten de reproducirlos para ver si el autor está en lo correcto. Por tanto, en cada etapa, desde la planeación hasta después de la publicación, los científicos están sujetos a un intenso escrutinio por parte de sus colegas. La revisión científica externa es un mecanismo para asegurar honestidad, objetividad y calidad en la ciencia. Datos, leyes y teorías. El producto más importante de la investigación científica es la comprensión del funcionamiento de la naturaleza, sea la de un charco para un ecologista o la de un hepatocito para un fisiólogo. El conocimiento expresa por medio de datos, leyes y teorías de la naturaleza. Es importante apreciar las diferencias entre ellos. Un dato científico es información que cualquier persona capacitada puede verificar de manera independiente. P.E.J. El hecho de que la deficiencia de hierro lleva a la anemia. Una ley natural es una generalización acerca de las maneras predecibles en que se comportan la materia y la energía. Es resultado de un razonamiento inductivo basado en observaciones repetidas y confirmadas. Algunas leyes se expresan como aseveraciones verbales concisas, como la ley del apareamiento de bases complementarias. En la doble hélice de DNA, una base química llamada adenina siempre se une con otra denominada tiamina y una base llamada guanina siempre lo hace con otra de nombre citosina. Consúltese la p. 117. Otras leyes se expresan como fórmulas matemáticas, como la ley de Boyle,
aplicada en la fisiología de la respiración. Bajo condiciones específicas, el volumen de un gas, V, es inversamente proporcional a su presión, P, es decir, V1P. Una teoría es una aseveración explicativa o un conjunto de aseveraciones derivadas de datos, leyes e hipótesis confirmadas. Algunas teorías tienen nombres, como la teoría celular, la teoría del mosaico líquido de las membranas celulares y la teoría del filamento deslizante de la contracción muscular. Sin embargo, la mayoría carece de denominación. La finalidad de aplicación de lo aprendido. La teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann fue más producto del método hipotético, deductivo o del inductivo. Explique su respuesta. Antes de proseguir, responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior. 1. Describa el proceso general del método inductivo. 2. Describa algunas posibles fuentes de sesgo en la investigación biomédica. Indique algunas maneras de minimizarlo. 3. ¿Hay más información en un dato científico individual o en una teoría? Explique por qué. 1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá 1. Explicar por qué la evolución es relevante para comprender la forma y la función humanas. 2. Definir evolución y selección natural. 3. Describir algunas características humanas atribuibles a los hábitos de vida arborícola de los primeros primates. 4. Describir algunas características humanas que evolucionan, más adelante, relacionadas con el hecho de caminar erguido. Tal vez las dos teorías que han tenido mayor relevancia para la comprensión del cuerpo humano sean la teoría celular y la de la selección natural. Esta es una explicación de la manera como se originan las especies y cambian con el tiempo. Fue una idea original de Charles Darwin, 1809 a 1882, tal vez el biólogo más influyente que haya existido. Su libro, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1859, ha sido llamado el libro que impactó al mundo. Al presentar la primera teoría de la evolución con una buena base de apoyo, On the Origin of Species no solo causó la reestructuración de toda la biología, sino también cambió de manera profunda la idea prevaleciente acerca del origen, la naturaleza y el lugar que ocupa el ser humano en el universo. En On the Origin of Species apenas se aborda la biología humana, pero sus inequívocas implicaciones para los humanos crearon una intensa tormenta de controversia que todavía continúa. En The Descent of Man, 1871, Darwin abordó de manera directa el tema de la evolución humana y destacó características de la anatomía y el comportamiento del hombre que revelan su relación con otros animales. Ninguna comprensión de la forma y la función humanas estaría completa sin una comprensión de la historia evolutiva del ser humano. Evolución, selección y adaptación. Evolución significa cambio en la composición genética de una población de organismos. Algunos ejemplos importantes son la evolución de la resistencia bacteriana a los antibióticos, el aspecto de las nuevas cepas del virus del SIDA y el surgimiento de nuevas especies de organismos. La selección natural constituye la principal teoría de la forma en que funciona la evolución. En esencia, esto es lo que establece. Algunos individuos dentro de una especie tienen ventajas hereditarias sobre sus competidores, P, EJ, mejor camuflaje, mayor resistencia a la enfermedad o más capacidad para atraer pareja, que les permite producir descendencia. Transmiten estas ventajas a su descendencia y, por tanto, tales características se vuelven cada vez más comunes en generaciones sucesivas. Esto produce un cambio genético en una población, lo que constituye evolución. A las fuerzas naturales que promueven el éxito reproductivo de algunos individuos más que el de otros se les denomina presiones selectivas. Entre ellas, se cuentan factores como el clima, los depredadores, la enfermedad, la competencia y la disponibilidad de alimentos. Las adaptaciones son características de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de un organismo, las cuales han evolucionado como respuesta a esas presiones selectivas y permiten al individuo hacer frente a los cambios en su entorno. Más adelante, se abordarán de manera breve algunas de las presiones selectivas y adaptaciones que fueron importantes en la evolución del ser humano e hicieron de su cuerpo lo que es hoy. Darwin no tenía manera de predecir el enorme conjunto de pruebas genéticas, moleculares, fósiles y de otros tipos de la evolución humana que se acumularía en el siglo XX y que apoyaría de manera más amplia su teoría. Por ejemplo, con la técnica denominada hibridación de DNA se ha detectado una diferencia de solo 1.6% en la estructura del DNA entre los seres humanos y los chimpancés. Estos y los gorilas difieren en 2.3%. La estructura del DNA indica que el pariente vivo más cercano a un chimpancé no es el gorila ni ningún otro mono, sino el Homo sapiens. Conocimiento más a fondo 1.1. Medicina evolutiva, vestigios de la evolución humana. Una de las líneas clásicas de evidencia de la evolución, debatida aún antes que naciera Darwin, se compone de los vestigios de algunos órganos. Estas estructuras son remanentes de órganos que, al parecer, tenían un mejor desarrollo y eran más funcionales en los ancestros de una especie. Ahora son de poca utilidad, carecen de ella o, en algunos casos, han desarrollado nuevas funciones. Por ejemplo, el cuerpo del ser humano está cubierto por millones de pelos, cada uno de ellos equipado con un músculo poco útil llamado piloerector. En otros mamíferos, estos músculos suavizan el pelo y conservan el calor. En los seres humanos, solo causan la carne de gallina. Arriba de cada oreja, el humano tiene 3 músculos auriculares. En otros mamíferos, estos músculos mueven las orejas para recibir mejor los sonidos o para repeler moscas u otras plagas, pero casi ningún ser humano puede contraerlos. De acuerdo con Darwin, no tendría sentido que los seres humanos tuvieran esas estructuras, a no ser por el hecho de que provienen de ancestros en los que cumplían una función. Varios aspectos de la anatomía del ser humano tienen poco sentido si no se tiene la conciencia de que su cuerpo obedece a una historia. Consúltese conocimiento más a fondo 1.1. La relación evolutiva con otras especies también es importante al elegir animales para la investigación médica. Si no existieran problemas de costos, disponibilidad o ética, se podrían estudiar fármacos en los parientes vivos más cercanos, los chimpancés, antes de aprobar su uso en seres humanos. La genética, anatomía y fisiología de estos simios son las más similares a las humanas, lo mismo que sus reacciones a los fármacos, por tanto, permiten el mejor pronóstico acerca de la manera en que reaccionaría el ser humano ante esas sustancias.
Por otra parte, si no se tuviera ningún parentesco con otras especies, la selección de alguna de estas para prueba sería arbitraria, se podrían también usar ranas o serpientes. En realidad, se busca una solución intermedia. Las ratas y los ratones son muy empleados en investigación porque son mamíferos con una fisiología similar a la del ser humano, pero presentan menos problemas que los mencionados para los chimpancés y otros mamíferos. A una especie o cepa de algún animal seleccionada para investigación sobre un determinado problema se le denomina modelo PEJ, un modelo murino de ratón para la leucemia. Las adaptaciones básicas del ser humano como primate. El ser humano pertenece al orden de los mamíferos denominado primates, que también abarca a los simios. Algunas de sus características anatómicas y fisiológicas pueden rastrearse hasta los primeros primates, descendientes de ciertos mamíferos africanos, comedores de insectos, insectívoros, del tamaño de una ardilla, que vivían en los árboles hace 55 a 60 millones de años. Este hábitat arbóreo o arborícola tal vez les dio. Arbor igual a árbol, igual a perteneciente. Simio. Ser humano. 11. Figura 1.5 pulgares oponibles. Esta clase de pulgar hace que la mano del primate sea prensil, capaz de rodear y afianzar objetos. Mayor protección contra depredadores, menor competencia y un rico suministro alimenticio de hojas, frutas, insectos y lagartos. Pero el techo del bosque es un mundo desafiante, con una luz tenue y moteada, ramas bamboleantes y presas que se mueven con rapidez en el denso follaje. Cualquier nueva característica que permitiera a los animales arborícolas moverse con mayor facilidad por las copas de los árboles hubiera sido favorecida por la selección natural. Por tanto, los hombros adquirieron mayor movilidad y permitieron a los primates girar en cualquier dirección, incluso hacia arriba, lo que muy pocos mamíferos pueden hacer. Los pulgares se volvieron opuestos por completo, podían cruzar la palma para tocar la punta de los dedos y permitieron a los primates sostener pequeños objetos y manipularlos con mayor precisión que otros mamíferos. Los pulgares opuestos hicieron las manos prensiles, 10 capaces de apretar ramas al rodearlas con el pulgar y los dedos, figura 1.5. El pulgar es tan importante que recibe la mayor prioridad en la reparación de las lesiones de la mano. Si el pulgar puede salvarse, la mano puede conservar un funcionamiento razonable. Si se pierde, las funciones manuales quedarán muy disminuidas. Los ojos de los primates se desplazaron hacia el frente de la cara, figura 1.6, lo que les permitió una visión estereoscópica 11, percepción de la profundidad. Esta adaptación proporcionó mejor coordinación entre la mano y el ojo al capturar y manipular presas, con la ventaja adicional de facilitar el cálculo preciso de las distancias al saltar de un árbol a otro. La visión de color, rara entre los mamíferos, también es una carac. 10 Prens igual a aprender. 11 Estereo igual a sólido, en 3 dimensiones, scopio igual a visión. Figura 1.6 Uso de herramienta primitiva por un primate. Los chimpancés tienen manos prensiles y ojos hacia el frente, característicos de los primates. Estos rasgos dotan a los primates de visión estereoscópica, percepción de la profundidad, y buena coordinación entre ojos y manos, dos factores de gran importancia en la evolución del ser humano. Característica de los primates. Estos se alimentan sobre todo de frutas y hojas. La capacidad para distinguir tonos sutiles de anaranjado y rojo les permitió diferenciar las frutas maduras, azucaradas, de las que aún no lo están. La distinción de tonos sutiles de verde les ayuda a diferenciar entre hojas tiernas y suaves y follaje más duro, viejo y tóxico. En el bosque tropical, varias frutas maduran en épocas diferentes y en lugares muy distantes. Por ello, se requiere una buena memoria de lo que está disponible, cuándo y cómo obtenerlo. Es posible que los cerebros más grandes hayan evolucionado como respuesta al desafío de una eficiente búsqueda de alimentos y, a la vez, hayan establecido la base para una organización social más sofisticada. Nada de esto busca implicar que los seres humanos evolucionaron de los simios, un concepto común y erróneo acerca de la evolución y que ningún biólogo cree. La relación entre simios y seres humanos no es como la de padres e hijos, sino, más bien, como la de primos que tienen los mismos abuelos. La observación de los monos proporciona conocimiento sobre cómo los primates se adaptaron al hábitat arborícola y, por tanto, cómo pudieron originarse ciertas adaptaciones humanas. Bipedestación. Hace 4 o 5 millones de años, ciertas partes de África se volvieron más cálidas y secas, y gran parte del bosque fue reemplazado por la sabana, pastizales. Algunos primates se adaptaron a la vida en la sabana, pero esta era un lugar peligroso, con más depredadores y menos protección. Así como las ardillas y los monos se paran por un momento sobre sus patas 12 traseras para mirar alrededor y percibir peligros, así debieron hacerlo estos primeros exploradores de los planos. La capacidad de pararse erguido no solo ayuda a un animal a permanecer alerta, sino también libera las extremidades frontales para propósitos diferentes de la caminata. En ocasiones los chimpancés caminan erguidos para transportar comida, bebés o armas, palos y rocas, y es razonable suponer que los primeros ancestros del ser humano así lo hicieron también. Estas ventajas son tan grandes que favorecieron modificaciones del esqueleto que facilitan la bipedestación 12, mantenerse y caminar en dos pies. Las pruebas fósiles indican que la bipedestación se estableció con firmeza hace más de 4 millones de años. En cenizas volcánicas de Tanzania, se han preservado huellas de pies de primates que caminaban sobre dos patas hace 3.6 millones de años. La anatomía de la pelvis, el fémur, la rodilla, el dedo gordo y el arco del pie, la columna vertebral, el cráneo, los brazos y muchos músculos humanos se adaptaron a la locomoción sobre dos pies, al igual que muchos aspectos de la vida familiar y la sociedad humanas. A medida que el esqueleto y los músculos se adaptaban a la bipedestación, el volumen del cerebro aumentó en gran medida, cuadro 1.1. Se ha vuelto cada vez más difícil para un bebé con desarrollo pleno y gran cerebro pasar por el canal pélvico de la madre. Esto puede explicar por qué los seres humanos nacen en un estado relativamente inmaduro, indefenso, en comparación con otros mamíferos, antes que sus sistemas nerviosos hayan madurado y los huesos del cráneo se hayan fusionado. La indefensión de los jóvenes humanos y su amplia dependencia del cuidado de sus padres puede ayudar a explicar por qué los seres humanos tienen lazos familiares de una fortaleza tan excepcional. La mayoría de los primates antiguos que recurrieron a la bipedestación están clasificados en el género Australopithecus. Hace casi 2.5 millones de años, aparecieron homínidos con mayor estatura, mayores volúmenes cerebrales, herramientas simples de piedra y tal vez habla articulada.
Son los primeros integrantes del género Homo. Durante al menos 1.8 millones de años, el Homo erectus migró de África hacia zonas de Asia. El Homo sapiens se originó en África hace casi 200.000 años y es el único sobreviviente de la especie de los homínidos. Es notoria la dificultad para definir la especie a la que pertenece el ser humano, el Homo sapiens. Algunas autoridades aplican este nombre a varias formas de Homo arcaico, que datan de hasta hace 600.000 años, mientras que otros lo limitan. Cuadro 1.1. Volúmenes cerebrales de los homínidos. Género o especie época de origen, hace millones de años, volumen cerebral, Australopithecus 3.9 a 4.2 Primeros Homo 2.5 Homo erectus 2.01 Homo sapiens 0.21 12 b igual a 2, pedis igual a pie. A los humanos con anatomía moderna y no más de 200.000 años de antigüedad. En décadas recientes, se ha dado nombre a varias otras especies de Homo entre el Homo erectus y el Homo sapiens moderno. Su denominación, clasificación y relaciones aún son tema de debate. Con este breve recuento apenas se empieza a explicar la forma en que la anatomía, la fisiología y el comportamiento humanos han tomado forma a partir de presiones selectivas. En capítulos posteriores se demostrará de manera más amplia que la perspectiva evolutiva proporciona una comprensión significativa de la razón por la que los seres humanos son como son. La evolución es la base para la anatomía y la fisiología comparativas, que han resultado muy fructíferas para comprender la biología humana. Si no hubiera relación con ninguna otra especie, estas ciencias carecerían de sentido. El surgimiento de la ciencia de la medicina evolutiva, darwiniana, rastrea algunas de las enfermedades e imperfecciones del ser humano hasta el pasado evolutivo. Antes de proseguir, responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior. 9. Define adaptación y presión selectiva. ¿Por qué estos conceptos son importantes para la comprensión de la anatomía y la fisiología humanas? 10. Seleccione dos características del ser humano y explique su posible origen en las adaptaciones de los primates a la vida arborícola. 11. Seleccione otras dos características del ser humano y explique su posible origen en las adaptaciones de los primates a un hábitat de pastizales. 1.5 Estructura humana. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá: A. Elaborar una lista de los niveles de la estructura humana, de los más complejos a los más simples. B. Analizar el valor de las perspectivas reduccionista y holística para comprender la forma y la función humanas. C. Analizar la importancia clínica de la variación anatómica entre seres humanos. Al principio de este capítulo se observó que la anatomía humana se estudia mediante diversas técnicas, disección, palpación, etc. De manera adicional, la anatomía se estudia con distintos niveles de detalle, desde el cuerpo completo hasta el nivel molecular. La jerarquía de la complejidad. Considérese por el momento una analogía con la estructura humana. El idioma español, como el cuerpo humano, es muy complejo, pero permite comunicar una diversidad infinita de ideas con una cantidad limitada de palabras. A su vez, todas las palabras del español se forman por varias combinaciones de solo 27 letras. Entre un ensayo y un abecedario hay niveles cada vez más sencillos de organización: párrafos, oraciones, palabras y sílabas. Se puede afirmar que en el idioma existe una jerarquía de complejidad, en la que letras, sílabas, palabras, etc., representan niveles sucesivos de la jerarquía. El cuerpo humano tiene una jerarquía análoga de complejidad, que se expone a continuación, figura 1.7. El organismo está compuesto por sistemas de órganos. Los sistemas de órganos están compuestos por órganos. Los órganos están compuestos por tejidos. Los tejidos están compuestos por células. Las células están compuestas, en parte, por organelos. Los organelos están compuestos por moléculas y las moléculas están compuestas por átomos. El organismo es un individuo único y completo. Un sistema de órganos es un grupo de órganos con una función colectiva única, como la circulación, la respiración o la digestión. El cuerpo humano tiene 11 sistemas de órganos, ilustrados en el atlas a que sigue a este capítulo: tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, circulatorio, linfático, respiratorio, urinario, digestivo y reproductivo. Por lo general, los órganos de un mismo sistema están interconectados de manera física, como los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que integran el sistema urinario. A partir del capítulo 6, el texto de este libro está organizado en torno a los sistemas de órganos. Un órgano es una estructura compuesta por tejidos de dos o más tipos, los cuales actúan juntos para realizar determinada función. Los órganos tienen límites anatómicos definidos y es posible distinguirlos a simple vista de las estructuras adyacentes, en disección o por técnicas de imagen. La mayoría de los órganos y los niveles más elevados de la estructura están dentro del dominio de la anatomía macroscópica. Sin embargo, algunos órganos se encuentran dentro de otros. Los órganos grandes, que son visibles a simple vista, a menudo contienen órganos más pequeños que solo son visibles al microscopio. Por ejemplo, la piel es el órgano más grande del cuerpo e incluye miles de órganos más pequeños. Cada pelo, uña, glándula, nervio y vaso sanguíneo de la piel es un órgano. Un solo órgano puede formar parte de dos sistemas. Por ejemplo, el páncreas pertenece a los sistemas endocrino y digestivo. Un tejido es una masa de células similares y productos celulares que forma una región discreta de un órgano y realiza una función específica. El cuerpo está compuesto por solo 4 clases de tejidos principales: epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. La histología, el estudio de los tejidos, es el tema del capítulo 5. Las células son las unidades más pequeñas de un organismo que realizan todas las funciones básicas de la vida. No hay nada más simple que una célula y que se le considere vivo. Cada célula está envuelta en una membrana plasmática de lípidos y proteínas. La mayor parte de las células tiene un núcleo, que es un organito u organelo que contiene su DNA. El estudio de las células y los organelos se llama citología y es el tema de los capítulos 3 y 4. Organismo. Sistema de órganos. Órgano. Tejido. Macromolécula. Organelo. Molécula. Átomo.
Figura 1.7 Jerarquía estructural del cuerpo. Los organelos 13 son estructuras microscópicas de una célula y efectúan funciones particulares. Algunos ejemplos son mitocondrias, centriolos y lisosomas. Los organelos y otros componentes están formados por moléculas. De estas, las más grandes, como las de proteínas, grasas y DNA, son las macromoléculas. Una molécula es una partícula compuesta por al menos dos átomos, las partículas más pequeñas con identidades químicas únicas. Se llama reduccionismo a la teoría de que un sistema grande y complejo como el del cuerpo humano puede comprenderse mediante el estudio de sus componentes más simples. Expresado por primera vez por Aristóteles, ha resultado un método muy productivo, por supuesto, es fundamental para el razonamiento científico. Pero el concepto reduccionista no es la única manera de comprender la vida humana. Así como resultaría muy difícil pronosticar el funcionamiento de la transmisión de un automóvil con solo observar un montón de 13 lo igual a pequeño. 14. Sus engranes y barras desensambladas, nunca se podría vaticinar la personalidad humana a partir de los circuitos cerebrales o la secuencia genética de DNA. El holismo 14 es la teoría complementaria y afirma que el organismo, como un todo, tiene nuevas propiedades, que no es posible pronosticar a partir de las propiedades de las partes separadas. El ser humano es más que la suma de sus partes. Para lograr una mayor eficacia, un proveedor de cuidados de la salud no trata solo una enfermedad o un sistema de órganos, sino a toda una persona. Las percepciones, las respuestas emocionales ante la vida y la confianza en el profesional de enfermería, el terapeuta o el médico que tenga un paciente influirán de manera profunda en el resultado del tratamiento. En realidad, estos factores psicológicos suelen ser más importantes en la recuperación de un paciente que el tratamiento médico administrado. Variación anatómica. Anatomistas, cirujanos y estudiantes siempre deben estar conscientes de lo mucho que un cuerpo puede diferir de otro. Una rápida mirada a un salón de clases basta para comprobar que no hay dos seres humanos exactamente iguales. Ante una revisión cuidadosa, incluso en gemelos idénticos se observan diferencias. Sin embargo, los atlas y libros de anatomía pueden dar la impresión de que la anatomía interna de todos es igual. Esto no es cierto. Libros como este pueden enseñar la estructura más frecuente, la anatomía vista en 70% o más de las personas. Alguien que piense que todos los cuerpos humanos son iguales por dentro sería un estudiante de medicina muy confundido o un cirujano incompetente. Algunas personas carecen de ciertos órganos. Por ejemplo, la mayoría tiene un músculo palmar mediano en el antebrazo y un músculo plantar en la pierna, pero algunos carecen de ellos. Casi todos tienen 5 vértebras lumbares, huesos de la parte baja de la columna vertebral, pero algunos tienen 6 y otros solo 4. Casi todos los seres humanos tienen un vaso y 2 riñones, pero algunos cuentan con 2 vasos y un riñón. Casi todos los riñones son irrigados por una sola arteria renal y son drenados por un uréter, pero algunos tienen 2 arterias renales o 2 uréteres en un mismo riñón. En la figura 1.8 se ilustran algunas variaciones comunes en la anatomía humana y en el recuadro Conocimiento más a fondo 1.2 se describe una variación de gran efecto e importancia clínica. Aplicación de lo aprendido. Las personas alérgicas al ácido acetilsalicílico o a la penicilina a menudo portan brazaletes o collares de alerta médica que indican este trastorno en caso de que necesiten tratamiento médico de urgencia. ¿Por qué sería importante que una persona con transposición visceral, consultes el recuadro Conocimiento más a fondo 1.2, tenga un brazalete o collar con tal advertencia? 14 o lo igual a todo, completo. Conocimiento más a fondo 1.2 Aplicación clínica. Transposición visceral y otras anatomías inusuales. En la mayoría de las personas, el vaso, el páncreas, el colon sigmoide y casi todo el corazón se encuentran del lado izquierdo, mientras que el apéndice, la vesícula y casi todo el hígado se localizan en el lado derecho. A la disposición normal de estos y otros órganos internos se le llama situs o litus. Sin embargo, casi una de cada 8.000 personas nace con una normalidad llamada transposición visceral, situs inversus. Los órganos de las cavidades torácica y abdominal están invertidos entre la izquierda y la derecha. A la transposición selectiva del corazón, de izquierda a derecha, se le llama dextrocardia. En la normalidad denominada situs perversus, un solo órgano ocupa una posición atípica, P, EJ. Un riñón se localiza en la parte baja de la cavidad pélvica en lugar de la parte superior de la cavidad abdominal. Trastornos como la dextrocardia, cuando no hay transposición visceral completa, pueden causar graves problemas médicos. Sin embargo, la transposición visceral completa no suele causar problemas funcionales porque todas las vísceras, aunque invertidas, mantienen relaciones normales entre sí. La transposición visceral suele descubrirse en el feto mediante ecografía, pero muchas personas permanecen inconscientes de su trastorno durante décadas, hasta que se descubre mediante imágenes médicas, exploración física o cirugía. Es posible imaginar la importancia de estos trastornos en el diagnóstico de apendicitis, la realización de una colecistectomía, la interpretación de radiografías, la auscultación de las válvulas cardíacas o el registro de un electrocardiograma. Antes de proseguir, responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior. 1. En la jerarquía de la estructura humana, ¿cuál es el nivel que se encuentra entre el sistema de órganos y el tejido? ¿Y cuál entre la célula y la molécula? 2. ¿Cuál es la importancia de los tejidos en la definición de un órgano? 3. ¿Por qué el reduccionismo es un punto de vista necesario, pero no suficiente, para comprender por completo la enfermedad de un paciente? 4. ¿Por qué el estudiante de medicina debe observar varios cadáveres y no quedar satisfecho con la disección de uno solo? 1.6 Función humana. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá 1. Establecer las características que distinguen a los organismos vivos de los objetos inanimados. 2. Explicar la importancia de definir a un hombre y una mujer de referencia. 3. Definir la homeostasis y explicar por qué este concepto es fundamental para la fisiología. 4. Definir retroalimentación negativa, dar ejemplos de ella y explicar su importancia para la homeostasis. 5. Definir retroalimentación positiva y dar ejemplos de sus efectos benéficos y dañinos. 15. Riñón pélvico. Riñón en herradura. Variaciones en ramas de la aorta. Figura 1.8 Variaciones anatómicas de riñones y principales arterias cerca del corazón. Características de la vida.
¿Por qué se considera que un niño en crecimiento está vivo, pero no un cristal en crecimiento? Se corta una vida humana con el aborto. De ser así, ¿qué se puede decir de una espuma anticonceptiva que solo mata espermatozoides? En el caso de un paciente moribundo, ¿en qué momento se vuelve ético desconectar el equipo de reanimación cardiopulmonar y retirar órganos para donación? Si estos órganos están vivos, como deben estarlo para que le sirvan a otra persona, ¿por qué no se considera vivo al donador? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, sino que exigen un concepto de lo que es la vida, un concepto que puede diferir de la perspectiva biológica, médica, legal o religiosa de cada quien. Desde un punto de vista biológico, la vida no es una sola propiedad, sino un conjunto de características que ayudan a distinguir a los seres vivos de los objetos inanimados. Organización. En los seres vivos se observa un nivel de organización mucho mayor que en el mundo inanimado que lo rodea. Dedican una gran cantidad de energía a mantener el orden, y una alteración de tal organización se acompaña de enfermedad y a menudo causa la muerte. Composición celular. La materia viva siempre se encuentra compartimentalizada en una o más células. Metabolismo. Los seres vivos toman moléculas del entorno y las convierten, mediante procesos químicos, en moléculas que integran su propia estructura, controlan su fisiología o les proporcionan energía. El metabolismo 15 es la suma de todos los cambios químicos internos. Consta de dos clases de reacciones: anabolismo, 16 por el que se sintetizan moléculas de complejidad relativa a partir de otras más sencillas, P, EJ, síntesis de proteínas, y catabolismo, 17 por el que se desdoblan o degradan moléculas de complejidad relativa en otras más sencillas, P, EJ, digestión de proteínas. De manera inevitable, el metabolismo produce desperdicios químicos, algunos de los cuales: 15 metabol igual a cambio, ismo igual a proceso. 16 ana igual a arriba. 17 cata igual a abajo. Resultan tóxicos en caso de que se acumulen. Por tanto, el metabolismo requiere excreción, que consiste en extraer desperdicios de los tejidos y eliminarlos, expulsarlos, del cuerpo. Las moléculas del organismo son sustituidas de manera constante, muy pocas de las que se encuentran en un determinado cuerpo han estado allí por más de un año. Resulta interesante pensar en que, a pesar de que cada persona percibe una continuidad en su personalidad y sus experiencias desde la infancia al presente, casi todo su cuerpo fue reemplazado en el último año. Capacidad de respuesta y movimiento. A la capacidad del organismo para percibir y reaccionar ante un estímulo, cambios en su entorno, se le denomina capacidad de respuesta, irritabilidad o excitabilidad. Ocurre en todos los niveles, desde la esfera unicelular hasta el ámbito del cuerpo entero, y caracteriza a todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el ser humano. La capacidad de respuesta es obvia sobre todo en los animales, porque sus células nerviosas y musculares son muy sensibles a los estímulos del entorno y transmiten con rapidez la información y las reacciones rápidas. Casi todos los organismos vivos tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro con propulsión propia y todos los organismos y células tienen, cuando menos, la capacidad de desplazar sustancias en su interior, como el paso de alimento por el tubo digestivo o el desplazamiento de las moléculas y los organelos de un lugar a otro de la célula. Homeostasis. Aunque cambie el entorno que rodea a un organismo, este mantendrá condiciones internas estables. Esta capacidad para mantener la estabilidad interna, denominada homeostasis, será estudiada con mayor detalle más adelante. Desarrollo. Es cualquier cambio de forma o función que ocurra durante toda la vida de un organismo. En la mayoría de los organismos, abarca dos procesos principales. 1. Diferenciación, que es la transformación de células sin una función especializada en otras que están relacionadas con una tarea específica, y 2. Crecimiento, un aumento en el tamaño. Algunas cosas inanimadas crecen, pero no como lo hace el cuerpo. Cuando se deja evaporar una solución azucarada, crecerán cristales a partir de ella, pero no mediante un cambio en la composición del azúcar. Tan solo se agregan más moléculas de azúcar de la solución a la superficie del cristal. Por el contrario, el crecimiento del cuerpo ocurre mediante cambios químicos, metabolismo. En su mayor parte, el cuerpo humano no está compuesto por moléculas ingeridas, sino por las que se forman por modificación del alimento mediante procesos químicos. Reproducción. Todos los organismos vivos pueden producir copias de sí mismos y, así, transmitir sus genes a nuevos recipientes, más jóvenes, sus descendientes. Evolución. En todas las especies vivas se producen cambios genéticos de una generación a otra y, por tanto, evolucionan. Esta variación se debe a que las mutaciones, cambios en la estructura del DNA, son inevitables y a que las presiones selectivas del entorno propician mayor éxito reproductivo para algunos individuos que para otros. A diferencia de las demás características de la vida, la evolución solo se aprecia en la población como un todo. Ningún individuo evoluciona en el curso de su vida. Los criterios clínicos y legales para definir la vida difieren de estos criterios biológicos. Una persona que no ha mostrado ondas cerebrales en 24 horas, y que no tiene reflejos, respiración o latidos cardíacos aparte de los proporcionados por el equipo artificial de reanimación cardiopulmonar, puede ser declarada legalmente muerta. Sin embargo, en ese momento, la mayor parte del cuerpo aún está biológicamente viva y es posible que sus órganos sean útiles para trasplante. Variación fisiológica. En páginas anteriores, se consideró la importancia clínica de las variaciones en la anatomía humana, pero la fisiología suele ser más cambiante. Las variables fisiológicas difieren según sexo, edad, peso, dieta, grado de actividad física y entorno, entre otras cosas. Si no se consideran estas variaciones, se caen errores médicos como la medicación excesiva a las personas de edad avanzada o administrar a mujeres fármacos investigados en varones. Si un texto de nivel introductorio establece un ritmo cardíaco, una presión arterial, una cifra de eritrocitos o una temperatura corporal característicos, suele suponerse que esos valores son para un adulto joven y sano, a menos que se especifique lo contrario. Las normas para estos valores generales son el hombre y la mujer de referencia. Se define al hombre de referencia como un varón sano de 22 años de edad, que pesa 70 kilogramos, 154 libras, vive a una temperatura ambiental media, en torno de 20 grados Celsius, realiza actividad física ligera y que consume 2.800 kilocalorías diarias. La mujer de referencia tiene aproximadamente las mismas características, excepto por un peso de 58 kilogramos, 128 libras y una ingesta de 2.000 kilocalorías día. Homeostasis y retroalimentación negativa.
El cuerpo humano tiene una notable capacidad para la autorrestauración. Hipócrates comentó que el organismo suele recuperar por sí solo un estado de equilibrio y que las personas se recuperaban de la mayor parte de las enfermedades aunque carecieran del apoyo de un médico. Esta tendencia es resultado de la homeostasis, 18, que es la capacidad del cuerpo para detectar cambios, activar mecanismos que se oponen a estos y, por tanto, mantener condiciones internas relativamente estables. El fisiólogo francés Claude Bernard, 1813 a 1878, observó que las condiciones internas del cuerpo permanecían constantes aunque las condiciones externas variaran mucho. Por ejemplo, si alguien está en el exterior con un frío congelante o un calor extremo, la temperatura interna de su cuerpo se mantendrá dentro de un rango de 36 a 37 grados Celsius, 97 a 99 grados Fahrenheit. El fisiólogo estadounidense Walter Cannon, 1871 a 1945, creó el término homeostasis por esta tendencia a mantener la estabilidad interna. La homeostasis se ha convertido en una de las teorías más luminosas de la fisiología. Hoy se considera que es un grupo de mecanismos que mantienen estabilidad y la pérdida del control homeostático es 18 homeo igual a igual, stasis igual a permanecer. La temperatura ambiente baja a 66 grados Fahrenheit, 19 grados C. El termostato activa el calentador. Calentador, desactivado a 70 grados Fahrenheit. Punto de equilibrio 68 grados Fahrenheit. Calentador activado a 66 grados Celsius. El cuarto se enfría. El termostato desactiva el calentador. La temperatura ambiente aumenta a 70 grados Fahrenheit, 21 grados C. Calor producido. La causa de la enfermedad y la muerte. En esencia, la fisiopatología es el estudio de las condiciones de inestabilidad que se producen cuando el control homeostático sufre alteraciones. Sin embargo, no se debe sobreestimar el grado de estabilidad interna. Las condiciones internas no son constantes de manera absoluta, sino que fluctúan dentro de límites definidos, como los de las temperaturas corporales indicadas antes. La mejor manera de describir la estabilidad del estado interno del cuerpo como un equilibrio dinámico, cambio balanceado, con ciertos puntos de equilibrio o un valor promedio para una variable determinada, como 37 grados Celsius para la temperatura corporal, y las condiciones fluctúan de manera ligera cerca de ese punto. El mecanismo fundamental que mantiene una variable cerca de su punto de equilibrio es la retroalimentación negativa, un proceso en que el cuerpo percibe un cambio y activa mecanismos que lo anulan o invierten. Ya que mantiene la estabilidad, la retroalimentación negativa constituye el mecanismo clave para conservar la salud. Se pueden comprender estos principios mediante la comparación con un sistema de calefacción casero, figura 1.9. Suponga que es un día frío de invierno y que fijó el termostato a 20 grados Celsius, 66 grados F, el punto de equilibrio. Si el cuarto se enfría demasiado, un interruptor sensible a la temperatura en el termostato encenderá el calentador. La temperatura aumentará hasta rebasar un poco el punto de equilibrio y, entonces, el interruptor cortará el circuito, lo que apaga el calentador. Se trata de un proceso de retroalimentación negativa que invierte la caída de la temperatura y la restablece a un valor cercano al punto de equilibrio. Cuando el calentador se apaga, la temperatura cae de nuevo poco a poco hasta que se vuelve a activar el interruptor, por tanto, el calentador se encenderá y apagará de manera cíclica durante todo el día. La temperatura ambiental no permanece a 20 grados Celsius exactos, sino que fluctúa unos cuantos grados hacia arriba o hacia abajo. El sistema mantiene un estado de equilibrio dinámico en que el promedio de temperatura es de 20 grados Celsius y solo se desvía de manera ligera a partir del figura 1.9 retroalimentación negativa en un sistema de calefacción casero. A. El ciclo de retroalimentación negativa que mantiene la temperatura ambiental. B. Fluctuación de la temperatura ambiental en torno al punto de equilibrio termostático. ¿Qué componente del sistema de calefacción actúa como el sensor? ¿Y cuál lo hace como el efector? Punto de equilibrio. Debido a que los mecanismos de retroalimentación modifican los cambios originales que los activaron, como la temperatura, a menudo se les denomina ciclos de retroalimentación. La temperatura corporal se regula de manera parecida mediante un termostato, un grupo de nervios en la base del cerebro que vigilan la temperatura de la sangre. Si alguien se sobrecalienta, el termostato activa mecanismos de pérdida de calor, figura 1.10. Uno de estos es la vasodilatación o ENSAN. Vasoconstricción. Sudación. Vasodilatación. Escalofrío. Punto de equilibrio. Figura 1.10 retroalimentación negativa en la termorregulación humana. La retroalimentación negativa mantiene la temperatura corporal regulada mediante homeostasis en un rango de más o menos 0.5 grados Celsius respecto del punto de equilibrio de 37 grados C. La sudación y la vasodilatación cutánea reducen la temperatura corporal, el escalofrío y la vasoconstricción cutánea la elevan. ¿De qué manera la vasodilatación reduce la temperatura corporal? 37.5 grados Celsius, 99.5 grados Fahrenheit. 37.0 grados Celsius, 98.6 grados Fahrenheit. 36.5 grados Celsius, 97.7 grados Fahrenheit. Tiempo. Hinchamiento de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, la sangre caliente fluye más cerca de la superficie corporal y pierde calor, que transmite al aire circundante. Si esto no basta para recuperar la temperatura normal, se activa la sudación. La evaporación del agua de la piel tiene un poderoso efecto enfriador, consúltese el recuadro conocimiento más a fondo 1.3. Por el contrario, cuando hace frío afuera y la temperatura corporal cae debajo de 37 grados Celsius, las mismas células nerviosas activan mecanismos de conservación del calor. El primero en activarse es la vasoconstricción, la cual es el estrechamiento de los vasos sanguíneos de la piel, que sirve para retener la sangre caliente en partes más profundas del cuerpo y reducir la pérdida de calor. Si esto no basta, el cerebro activa el escalofrío, temblores musculares que generan calor. Un ejemplo más, un caso de control homeostático de la presión arterial. Cuando una persona se levanta de la cama por la mañana, la gravedad causa que una porción de la sangre se aleje de la cabeza y la parte superior del torso, lo que produce una caída de la presión arterial en esta región, un desequilibrio local en la homeostasis, figura 1.11.
Esto es detectado por terminales nerviosas sensibles llamadas varoreceptores en las grandes arterias cercanas al corazón. Estas transmiten señales nerviosas al tronco encefálico, donde se tiene un centro cardíaco que regula el ritmo de los latidos. Este centro responde mediante la transmisión de señales nerviosas al corazón para acelerarlo. El ritmo cardíaco acelerado eleva con rapidez la presión arterial y restaura la homeostasis normal. En personas de edad avanzada, este ciclo de retroalimentación suele tener una respuesta insuficiente y pueden marearse cuando se levantan de una posición reclinada y cae la presión arterial en su cerebro, lo que a veces les causa desmayos. La presión arterial aumenta a su nivel normal, la homeostasis se restaura. El centro cardíaco acelera los latidos del corazón. La persona se levanta de la cama. La sangre se aleja de la parte superior del cuerpo, creando un desequilibrio homeostático. Los varoreceptores arriba del corazón reaccionan a la baja de la presión arterial. Los varoreceptores envían señales al centro cardíaco del tallo encefálico. Figura 1.11 Compensación homeostática en la presión arterial para un cambio postural. Esta corrección reflexiva de la presión arterial, varorreflejo, ilustra tres componentes comunes, aunque no universales, de un ciclo de retroalimentación: un receptor, un centro integrador y un efector. Los receptores son estructuras que perciben un cambio en el cuerpo, como los receptores de distensión que vigilan la presión arterial. Los centros de integración, control, como el centro cardíaco del encéfalo, son mecanismos que procesan esta información, la relacionan con otra disponi, conocimiento más a fondo 1.3. Historia médica. Hombres en el horno. El médico inglés Charles Blagden, 1748 a 1820, montó una demostración más bien teórica de la homeostasis mucho antes de que Cannon creara el término. En 1775, Blagden pasó 45 minutos en una cámara calentada a 127 grados Celsius, 260 grados F, junto con un perro, un bistec y algunos colegas investigadores. Como estaba muerto y era incapaz de mantener la homeostasis, el bistec quedó cocinado. Pero al estar vivo y tener la capacidad de enfriamiento por evaporación, el perro jadeó, los hombres sudaron y todos ellos sobrevivieron. La historia no registra si los hombres se comieron el bistec para celebrar o si lo compartieron con el perro. Ble, P. E. J. Al comparar la presión arterial real con la que se debe tener y toma una decisión sobre cuál debe ser la respuesta apropiada. Los efectores son las células o el órgano que realiza la acción correctiva final. La respuesta, como la restauración de la presión arterial normal, es percibida entonces por el receptor, y de esta manera se completa el ciclo de retroalimentación. Retroalimentación positiva y cambio rápido. La retroalimentación positiva es un ciclo de autoamplificación en que un cambio fisiológico lleva a otro aún mayor en la misma dirección, en lugar de producir los efectos correctivos de la retroalimentación negativa. Este tipo de retroalimentación suele ser una manera normal de generar un cambio rápido. Por ejemplo, cuando una mujer está en el proceso de parto, la cabeza del feto empuja contra el cuello uterino y estimula sus terminaciones nerviosas, figura 1.12. Las señales nerviosas viajan al encéfalo que, a su vez, estimula la producción de la hormona oxitocina en la hipófisis. La oxitocina viaja en la sangre y estimula las contracciones uterinas. Esto empuja el feto hacia abajo, con lo que estimula aún más al cuello uterino. 19. Figura 1.12 Retroalimentación positiva en el parto. Y provoca la repetición del ciclo de retroalimentación positiva. Por tanto, las contracciones del parto se vuelven cada vez más intensas hasta que se expulsa al feto. Otros casos de retroalimentación positiva benéfica se verán más adelante en este libro, como la coagulación sanguínea, la digestión de proteínas y la generación de señales nerviosas. Sin embargo, con frecuencia la retroalimentación positiva es dañina o incluso constituye un proceso que pone en riesgo la vida. Esto se debe a que su naturaleza de autoamplificación puede cambiar con rapidez el estado interno del cuerpo y desviarlo en gran medida del punto de equilibrio homeostático. Por ejemplo, considérese la fiebre. La elevación de la temperatura desencadenada por una infección es benéfica hasta cierto punto, pero si la temperatura corporal sube por arriba de los 40 grados Celsius, 104 grados F, puede crear un ciclo peligroso de retroalimentación positiva. Esta elevación de la temperatura acelera el metabolismo, lo cual ocasiona que el cuerpo produzca calor con mayor rapidez de la que se puede deshacer de él. Por tanto, la temperatura aumenta aún más, esto incrementa el metabolismo y hace que se produzca aún más calor. Este círculo vicioso se vuelve letal a casi 45 grados Celsius, 113 grados F. Por tanto, los ciclos de retroalimentación positiva a menudo crean situaciones peligrosas, fuera de control, que requieren tratamiento médico de urgencia. Antes de proseguir, responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior. 1. Mencione 4 criterios biológicos y 1 clínico para definir la vida. Explique cómo es que una persona puede estar muerta desde el punto de vista clínico, pero viva desde el biológico. 2. ¿Qué significa equilibrio dinámico? ¿Por qué sería incorrecto decir que la homeostasis evita el cambio interno? 3. Explique por qué los mecanismos de estabilización reciben el nombre de retroalimentación negativa. 4. Explique por qué es probable que la retroalimentación positiva perturbe más la homeostasis que la negativa. 1.7 El lenguaje de la medicina. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá a. Explicar por qué la terminología anatómica moderna se basa de manera tan marcada en el latín y el griego. B. Reconocer epónimos cuando los observe. C. Describir los esfuerzos por llegar a una terminología anatómica uniforme en el ámbito internacional. D. Dividir los términos médicos en sus elementos semánticos básicos. E. Establecer algunas razones por las que tal vez el significado literal de una palabra no aporta mucho a su definición. F. Relacionar las formas de los nombres en singular con su plural y sus formas adjetivadas. G. Analizar por qué la pronunciación precisa es importante en la anatomía y la fisiología. El vocabulario médico es una de las grandes dificultades que enfrentan los estudiantes de anatomía y fisiología. En la presente traducción se omiten términos en latín como corpus callosum, una estructura encefálica, ligamentum arteriosum, una pequeña banda fibrosa cercana al corazón, y situs solitus, disposición normal de los órganos, en oposición a situs inversus, que es la transposición visceral.
Lo anterior se hace con la finalidad de que el lector conozca estas estructuras por su nombre en español simple, P, EJ, cuerpo calloso y ligamento arterioso, y evitar la dificultad que implica recordar esos nombres que, si bien son formidables, están en desuso. Esta sección pretende ofrecer algunas sugerencias para dominar la terminología anatómica. La historia de la terminología anatómica. Las principales características de la anatomía macroscópica humana tienen nombres internacionales estándar prescritos por un libro titulado Terminología Anatómica, TA. Un grupo internacional de anatomistas, el Federative Committee on Anatomical Terminology, lo codificó en 1998, y las asociaciones profesionales de anatomistas de más de 50 países lo aprobaron. Casi 90% de los términos médicos actuales tienen raíces griegas y latinas. ¿Por qué estas dos lenguas? La investigación científica empezó en la antigua Grecia y pronto se extendió a Roma. Los griegos y romanos crearon palabras cuyos derivados aún son usados en la anatomía humana: duodeno, duodenum, útero, uterus, próstata, prostate, cerebelo, cerebellum, diafragma, diaphragm, sacro, sacrum, amnios, amnion, y otros. En el Renacimiento, el ritmo a que se lograban nuevos descubrimientos anatómicos requirió una profusión de términos para describir las cosas. Los anatomistas de diferentes países empezaron a dar nombres distintos a las mismas estructuras. Para aumentar la confusión, a menudo daban nombres a las nuevas estructuras y enfermedades en honor de sus estimados maestros y predecesores, dando lugar a términos tan poco descriptivos como trompas de falopio y conducto de Santorini. A los términos creados a partir de los nombres de las personas se les denomina epónimos, 19 que aportan poca información sobre la estructura o la enfermedad. 19 epo igual a partir de, relacionado con, o nomos igual a nombre. Con la idea de resolver esta creciente confusión, los anatomistas empezaron a reunirse desde 1895 para idear una terminología internacional uniforme.